Hay sonidos que un médico nunca olvida. El pitido continuo de un corazón que se apaga. El silencio que sigue. Esa noche, cuando el monitor marcó una línea plana, todos creyeron que ya se había ido. Todos, excepto yo. Porque cada vez que alguien decía, ya no hay nada más que hacer, ese cuerpo reaccionaba, como si pudiera escucharlos. Yo era el médico a cargo. Y aquella madrugada comprendí que quizá la muerte no es tan silenciosa como creemos. Era mi tercer turno consecutivo en la UCI, de esas noches en las que el cansancio pesa más que el aire mismo. El hospital dormía, pero adentro, nadie descansaba. Las máquinas eran las únicas que respiraban por nosotros. Paciente 307, hombre 42 años, accidente automovilístico. Traumatismo craneal severo, múltiples lesiones, sin respuesta neurológica por 5 días. Su nombre era Daniel. Su hija, una niña de 14 años, no soltaba la mano de su padre ni por un segundo. Repetía suavemente, «Papá, por favor, regresa conmigo». Para entonces todo el equipo ya había aceptado lo inevitable. Los exámenes eran claros. El cerebro se estaba apagando lentamente. Y como médico, yo había aprendido a reconocer el momento en que la ciencia ya no tiene más que ofrecer. Pero había algo en Daniel que no encajaba. La primera vez que lo noté fue casi imperceptible. Una contracción en el dedo. Un leve movimiento en el monitor de presión. Pensé que era una coincidencia. Hasta que escuché a una enfermera susurrar. Su hija le preguntó si todavía podía oírla, y su ritmo cardíaco subió. Fue ahí cuando sentí ese escalofrío. El mismo que te recorre cuando algo desafía todo lo que has aprendido. Decidí observar. Durante las horas siguientes, comencé a hacer pequeñas pruebas. Le hablaba al oído, variaba el tono de voz, usaba el nombre de su hija, y cada vez el mismo patrón. Pequeños cambios, una respuesta fisiológica sin explicación. En el informe solo escribí, actividad autonómica variable. Pero dentro de mí, una pregunta comenzó a resonar. ¿Y si puede oír? Esa duda no me dejó dormir otra vez. Las horas siguientes fueron un juego silencioso entre ese cuerpo inmóvil y yo. Cada vez que decía su nombre Daniel, el monitor reaccionaba. Pequeño, casi imperceptible pero constante. No debía suceder. La actividad cerebral era mínima, casi inexistente. Todo lo que habíamos estudiado decía que ahí no había nadie. Y sin embargo, algo respondía. Su hija, de 14 años, no se movía de su lado. Se sentaba junto a la cama, sosteniendo la mano de su padre. A las 2:30 de la madrugada, su esposa entró. Ojos enrojecidos pero firmes, como quien ya ha llorado todo lo que podía llorar. ¿Podrá oírnos?, preguntó, con la voz quebrada. No lo sabemos, respondí. Pero háblenle. A veces, la voz de quien amamos llega más lejos de lo que imaginamos. Entonces comenzamos a crear pequeños rituales. Su hija contaba historias de su día, su esposa leía mensajes que se habían enviado antes del accidente, y yo documentaba cada mínima respuesta. Movimientos en los dedos, cambios en el ritmo cardíaco, pequeñas contracciones. El resto del equipo estaba dividido. Algunos creían que era coincidencia, otros lo llamaban respuesta refleja. Pero nadie podía ignorar la sensación de que algo extraordinario estaba ocurriendo. En medio de la noche, un enfermero veterano se acercó y murmuró: «Ya no me importa la explicación, algo aquí no es normal». Pasé horas junto a Daniel, escuchando los susurros de su hija, observando cada pequeño movimiento, intentando registrar cada detalle sin perder el enfoque clínico, uno en nozione. Durante ese turno, ocurrió una situación crítica. El corazón de Daniel comenzó a fallar. Sonaron las alarmas, las luces parpadearon, y el equipo entró en modo de emergencia. Me debatía entre seguir los protocolos o escuchar mi instinto. Cada decisión pesaba como una sentencia. Después de estabilizarlo, me senté otra vez junto a su hija y su esposa. Estaban exhaustas, pero aferradas a cada signo de vida, por mínimo que fuera. «Está intentando responder», susurré. Su hija me miró,
con los ojos llenos de lágrimas y esperanza, y preguntó: «Doctor, ¿siente lo que decimos?». Dudé. La ciencia no podía responder, pero algo dentro de mí decía que sí. Durante 2 días continuamos con ese cuidado silencioso. Cada palabra, cada toque, cada historia contada en voz baja, y siempre una pequeña reacción. El monitor reflejaba lo que la familia sentía. Cada emoción tenía un eco biológico, pequeño pero perceptible. Nanto en Recife. Al final del segundo día, el director clínico me llamó a su oficina. «Doctor, necesitamos una decisión. El pronóstico es irreversible. El seguro no cubrirá más días». Salí de la reunión con el peso del mundo sobre mis hombros. Por primera vez, comprendí que la medicina puede ser fría, cuando el corazón todavía siente calor. Regresé a la UCI, me senté entre su esposa y su hija. Miré a Daniel y le dije en voz baja: «Si puedes oírme, dame una señal». Por un instante, el pitido del monitor cambió, leve, casi como un suspiro. Su hija llevó la mano a la boca, incrédula. «¿Lo vio?», me preguntó. «Lo vi», respondí, sabiendo que no podía explicarlo, pero que algo extraordinario estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, entré a la UCI con la sensación de que algo había cambiado durante la noche. Su hija ya estaba despierta, sentada junto a la cama de su padre. Sus ojos brillaban con miedo y esperanza al mismo tiempo. Su esposa sostenía las manos de Daniel, murmurando palabras de aliento, como si pidiera permiso a la vida para continuar. Revisé los monitores, silencio absoluto, y entonces lentamente Daniel reaccionó. Primero un dedo, luego un movimiento más fuerte de la mano. El pitido del corazón se volvió rítmico, constante, como si hubiera decidido luchar un día más. La sonrisa de su hija, el abrazo de su esposa, el alivio en el rostro de la enfermera que estaba junto a nosotros, todo parecía llenar la habitación de vida. En los días siguientes, cada pequeño movimiento se celebró, cada mínima respuesta fue documentada. Daniel no estaba totalmente consciente, pero la conexión con su familia transformó cada gesto en un signo de esperanza. La familia se convirtió en parte del tratamiento. Historias, recuerdos, palabras de amor, todo tenía un efecto. No sé si fue ciencia, instinto o algo que aún no podemos medir, pero cada reacción suya estaba ligada a lo que ellos sentían. Durante ese tiempo, comprendí que la medicina no trata solo de órganos o signos vitales. Trata de personas, de conexiones humanas, de amor, de miedo, de esperanza y de arrepentimiento, incluso cuando el cuadro clínico parece imposible. Cuando Daniel finalmente mostró señales de conciencia mínima, sentí una mezcla de emoción y humildad. No solo habíamos salvado un cuerpo, algo invisible. El lazo entre familia y paciente lo había mantenido vivo cuando todo indicaba que ya no había esperanza. Esa noche salí de la UCI, mirando por el pasillo silencioso pensando: la ciencia es poderosa, pero lo que mueve la vida muchas veces va más allá de lo que podemos explicar. Y en ese momento entendí que, como médico, cada paciente, cada gesto, cada historia, es una lección sobre lo que significa vivir y escuchar. Si esta historia te tocó, si sentiste lo que yo sentí en esa UCI, suscríbete al canal y acompáñanos. Aquí, cada historia resuena en el corazón de quien la escucha. Y quizá, tú también hayas vivido o presenciado algo que desafía la razón, algo que merece ser contado. Compártenos tu historia en los comentarios. Quién sabe, tal vez se convierta en nuestra próxima narrativa. Vuelve siempre. Siempre hay otra historia esperando, en el borde entre la vida y la muerte, lista para recordarnos que lo inexplicable puede estar más cerca de lo que creemos. Hasta entonces, mantén tus oídos atentos y tu corazón abierto.